Bien, les decía que estos últimos temas vienen a ser bastante enfocados a lo que tiene que ver el diseño de sistemas, el diseño de sistemas em, neumáticos. Vamos a hablar acerca de la producción, distribución y tratamiento del aire. Un poco de esto ya lo estuvimos viendo con el compresor. Vamos a enfocarnos un poco más en lo que tiene que ver tuberías, depósitos y acumuladores. Entonces empecemos. Bueno, ya habíamos visto bastante acerca de lo que es los compresores de aire, ¿no es cierto? Eh, Prácticamente el compresor es el encargado de tomar el aire del ambiente y someterlo a una presión, comprimirlo, ¿no? Someterlo a una presión superior a la presión atmosférica. Ese aire, ¿no es cierto? Lo vamos a almacenar en depósitos, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a hacer una gran diferencia entre lo que nosotros conocemos como depósitos y lo que nosotros vamos a conocer como acumuladores. El depósito, ¿no es cierto? Al que nosotros le vamos a llamar depósito, va a ser el depósito principal, es decir, el almacenamiento principal de nuestro aire comprimido. Mientras que los acumuladores serán depósitos intermedios que se ubicarán cada cierta distancia o cada cierto circuito. Digamos así, cada cierto número de actuadores se, se conectará los depósitos o los acumuladores intermedios, ¿ya? Entonces, el depósito principal es aquel que tiene la mayor parte o el mayor volumen, ¿no? El depósito principal es aquel que tiene el mayor volumen. Este depósito principal, nosotros sacamos el volumen de este depósito principal, sacamos sumando todos los volúmenes que vamos a ocupar en nuestros actuadores. Entonces, ustedes recordarán que nosotros sacábamos el volumen que ocupa un cilindro, ¿no? El volumen que ocupa un cilindro. Sacábamos el volumen que ocupa los cilindros, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener diferentes tipos de cilindro y lo que nosotros vamos a ir sumando es el volumen del cilindro 1 más el volumen del cilindro 2 más el volumen del cilindro 3 más el volumen del cilindro 4 y así todos los cilindros que tengamos. E incluso muchas veces no solamente vamos a tener cilindros, sino también vamos a tener otro tipo de actuadores, como por ejemplo motores. En su mayoría puede ser motores, que ya vamos a ver más acá adelante, ¿no es cierto? O cilindros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sumar todos los volúmenes, ¿no es cierto? Todos los volúmenes de nuestros actuadores, ya sean rotativos o lineales, y vamos a tener un volumen total estimado, ¿no es cierto? A este volumen, a este volumen lo vamos a multiplicar por un factor de crecimiento que más o menos es del 20 al 30%. Entonces podemos multiplicarle por el, o podemos sumarle más el 20%, ¿no? Que es más el 20%, que es un factor de crecimiento. Es decir, vamos a, a tener en cuenta que posiblemente todos los cilindros y los actuadores se van a prender al mismo tiempo. Entonces vamos a necesitar el volumen, que el volumen esté listo para que se pueda usar. Y aparte de eso vamos a sumar un 20% de factor de crecimiento. Esto quedaría de la siguiente manera. 1.20, ¿no es cierto? Es el 100% más el 20%,
¿no es cierto?, por el volumen total. De esa manera nosotros podemos calcular el volumen total del depósito. Ahora, el depósito, este depósito principal que nosotros tenemos aquí es el depósito de mayor volumen. De hecho, es el depósito que nosotros vamos a considerar que va a... Es el único depósito que vamos a considerar que va a suministrar aire comprimido a todo lo demás. Este depósito principal es el que está conectado directamente del compresor. Este depósito está directamente conectado al compresor. Ahora, todos los depósitos, bueno, antes de pasar, ¿tienen alguna pregunta acerca del depósito principal? No. Ya, solamente para dejar claro, el depósito principal, es decir, ¿no es cierto?, debe abarcar, debe cubrir todo el consumo general de la planta, del circuito neumático. Es decir, solamente este depósito debe cubrir el consumo de todo el circuito neumático, aquí, ¿ya? Entonces, ya ustedes saben cómo calcular los volúmenes de los cilindros, ¿no es cierto? Sacamos todos los volúmenes de los cilindros, sacamos un volumen total, a ese volumen total le sumamos un 20%, ¿no es cierto? Y tenemos el depósito aproximado, el volumen de nuestro depósito aproximado, ¿ya? Más adelante vamos a hablar acerca de la importancia de tener estos acumuladores intermedios, pero antes de pasar, me gustaría poner en claro que todos los acumuladores intermedios deben llevar una llave de purga, ¿ya? Esta es una llave de purga. Esta es una llave de purga. Todos los acumuladores, todos los depósitos deben tener una llave de purga. ¿Cuál es el objetivo de esta llave de purga? ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de esta llave de purga? A veces se utiliza para lo que son el tipo de mantenimiento, para eliminar lo que son la acumulación de líquidos que es de la misma acumulación del aire cuando se condensa. Ya, muy bien. Sí, estas llaves de purga sirven como para, como con el tiempo, el aire que se acumula aquí adentro, con el tiempo el aire que se acumula aquí adentro, tiende a sentar en esta parte de aquí no solamente condensaciones de agua, sino también condensaciones a veces condensaciones Ahora, ¿perdón? eh, como sea, como tipo polvos o cosas que pasan Exactamente, por el aire. correctamente. Entonces, justo lo que decía William, ¿no?, que cuando nosotros queremos hacer mantenimiento, nosotros tenemos esta entrada de aquí, ¿no es cierto? Esta entrada de aquí. Y por aquí nosotros vamos a tener nuestra salida. Entonces, todo esto, el mantenimiento se va a realizar a través de esta llave de purga, ¿no es cierto? Entonces, es bastante necesario considerar que esa llave de purga es utilizada netamente para mantenimiento. Una recomendación de todos los depósitos y acumuladores, ¿no es cierto? Otra recomendación es que estos depósitos y acumuladores no deben estar expuestos al sol. La razón por la que no deben estar expuestos al sol es porque cuando esto se calienta, ¿no es cierto? Aquí, al aumentar la temperatura, también vamos a aumentar la presión, ¿no es cierto? Vamos a aumentar la presión. Entonces, si esto lo tenemos expuesto al sol y en el sol a nosotros nos da 6 bares, ¿no es cierto? En el sol a nosotros nos da 6 bares. Tenemos 6 bares en pleno sol, ¿no es cierto? Cuando llegue a una parte de sombra o cuando se enfríe, posiblemente baje la presión, ¿no? Y es lo que no queremos. Lo que nosotros necesitamos es que la presión se mantenga constante. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que nosotros hacemos es mantener los depósitos bajo sombra
y de preferencia en lugares ventilados, en zonas o habitaciones perfectamente ventiladas. Bien. Ahora, los acumuladores intermedios son más pequeños que los acumuladores, que el acumulador principal, ¿no es cierto? Y por lo general están instalados cada cierta distancia o cada cierto número de actuadores según el circuito neumático que nosotros tengamos. ¿Qué hace el acumulador intermedio? El acumulador intermedio realiza una función similar a la del depósito principal. Entonces, pensemos un ratito. El depósito principal almacena aire comprimido, ¿no es cierto? El depósito principal almacena aire comprimido. Vamos a suponer que nuestro sistema todavía no está en funcionamiento. Tenemos nuestro depósito principal de aire comprimido. No hay ningún actuador en funcionamiento. Entonces, el aire fluye por aquí, ¿no es cierto? Recuerden que no hay actuadores en funcionamiento. Viene por aquí, por aquí, por aquí, ¿no es cierto? Y comienza a llenar los depósitos de acá, ¿no es cierto? Los depósitos intermedios, los acumuladores intermedios. Entonces, una vez que los acumuladores intermedios están llenos, ¿no es cierto? Una vez que los acumuladores intermedios están llenos, estos acumuladores cumplen la misma función del acumulador principal, pero en menor escala. Recuerden que el depósito principal, ¿no es cierto? El depósito principal, la función del depósito principal es proveer energía neumática o presión de aire constante a 6 bares, ¿no es cierto? A 6 bares. Entonces, todo donde se conecte, ¿no es cierto? Todo donde se conecte debe tener 6 bares. Aquí en la tubería debe tener 6 bares, ¿no es cierto? Acá en los consumidores deben tener 6 bares, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función del acumulador principal. Ahora, el acumulador secundario, la función del acumulador secundario es exactamente la misma función del acumulador principal, pero con algunos beneficios, ¿no? El beneficio principal de esos acumuladores intermedios es que ayudan a mantener la presión, ¿ya? Ayudan a mantener la presión constante. Entonces, ¿cómo más o menos nosotros vemos, la presión? ¿Cómo nosotros vemos la presión, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros los 6 bares. Los 6 bares, ¿no es cierto? Entonces, lo que debería pasar es que en 6 bares debería mantenerse la presión siempre, ¿no? Siempre debería mantenerse en 6 bares. Entonces, un ratito. Esto es tiempo. Y esto es presión. ¿No es cierto? Tiempo y presión. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo nosotros usualmente vemos la presión? La presión sale del acumulador principal, ¿no es cierto? Y cuando comienza a circular por estas tuberías, la presión ya comienza a tener una pequeña caída, es decir, ya comienza a verse hacia abajo, ¿no es cierto? Sin embargo, este acumulador principal siempre intenta mantener la presión en 6 bares, pero siempre hay caídas de presión. Cuando un actuador entra en funcionamiento, ¿no es cierto? Hay una caída de presión, ¿no es cierto? Pero este actuador siempre va a intentar mantener en 6 bares la presión. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos acumuladores intermedios? Estos acumuladores intermedios ayudan a que estas caídas de presión cada vez que se acciona un actuador, un cilindro, ¿no es cierto? No sean tan bruscas, no se vean tan bruscas, es decir, se vean pequeñas fluctuaciones, ¿no es cierto?, de accionamiento, pero que casi siempre se mantenga en 6 bares. Entonces,
la primera función o el primer objetivo de poner acumuladores intermedios es mantener una presión constante en los puntos de consumo. Es decir, en estos puntos de consumo, ¿no es cierto? Mantener una presión constante de 6 bares, ¿ya? Una presión constante de 6 bares. Ese es el primer objetivo de los actuadores intermedios. El segundo objetivo de los actuadores intermedios es que al estos ser pequeños reservorios de aire comprimido, ¿no es cierto? Cuando se encienda un actuador, ¿no es cierto? La primera presión o el primer consumo de aire comprimido va a ser el de los actuadores. Esto va a ser el primer consumo del aire comprimido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al poner actuadores intermedios? Lo que evitamos es que el compresor, ¿no es cierto? Que va a ser un motor eléctrico, casi siempre va a ser un motor eléctrico el compresor, no tenga arranques continuos. No tenga arranques continuos. Ustedes saben que cuando un compresor, un motor mecánico arranca, la corriente de arranque tiende a ser hasta 8 veces la corriente nominal. Esas 8 veces de corriente nominal son picos de consumo de energía eléctrica. Picos de consumo de energía eléctrica. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pequeños actuadores, acumuladores intermedios, perdón, lo que nosotros hacemos es evitar que el motor, el compresor, se prenda continuamente. O sea, se esté prendiendo y apagando con más frecuencia. Entonces, como nosotros vamos a consumir estos 6 bares, vamos a consumir este aire comprimido de este acumulador y de este acumulador, ¿no es cierto? Este acumulador no va a sentir la necesidad, no va a sentir mucha necesidad el compresor no va a sentir mucha necesidad de prender, de prenderse para seguir acumulando o seguir comprimiendo el aire. ¿Por qué? Porque se está gastando este aire que está reservado en estos puntos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Las demás personas tienen alguna pregunta? Lilibet, Janet, Lady, Sara, No dije ninguno. Tony. No hay. Bien, quiero mostrarles cómo funcionan los actuadores, ¿no? Los actuadores, cómo funcionan. Ya. Ya, listo, no se preocupe. Ya, entonces quiero mostrarles cómo funcionan los actuadores. Primero, esto es tiempo y aquí es presión, ¿no? Esta es presión. Este es el funcionamiento de un actuador, ¿no? Entonces, el funcionamiento de un acumulador. Perdón que me equivoque. De un acumulador. El acumulador comienza en una presión 0. El acumulador comienza en una presión 0, ¿no es cierto? Y comienza a subir. Sube, 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 hasta este punto. Cuando llega a ese punto, ¿no es cierto? Se mantiene en ese punto, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta que comienza a ser consumido, es decir, hasta que se activa un actuador, un cilindro, ¿no es cierto? Cuando se activa un cilindro, lo que hace es comienza a bajar su presión, ¿no es cierto? Pero, ¿hasta cuándo baja su presión? Hasta que este acumulador o el depósito principal, ¿no es cierto? Logra otra vez llenarlo. Entonces, cuando logra otra vez llenarlo, otra vez sube, ¿no es cierto? Y se va a mantener en este funcionamiento, ¿no es cierto? Sube, baja. Así se va a ver la presión en un acumulador intermedio. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se les refleja esta gráfica que no, bueno, no está tan bien hecha, pero a qué les refleja? ¿No le suena un poquito al funcionamiento de un capacitor?
¿no es cierto? Que se carga y se descarga, 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 se carga y se descarga. Sí, ¿no es cierto? Exactamente, a un capacitor. Entonces, estos acumuladores intermedios es la analogía perfecta de un capacitor, al igual que la presión es la analogía perfecta de que el voltaje. Y obviamente el caudal es la analogía perfecta de la corriente. Entonces nosotros podemos decir que aquí nosotros tenemos una fuente de voltaje y aquí nosotros tenemos pequeños capacitores, ¿no es cierto? Estos pequeños capacitores lo que hacen es cargarse temporalmente, ¿no es cierto? Para que cuando sea necesario, ¿no es cierto? El consumo de presión, cuando sea, ellos comienzan a descargar la presión, a descargar la presión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que de que el compresor, ¿no es cierto?, no sufra un esfuerzo continuo y podamos tener un ahorro de un ahorro de energía. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, quiero hacer una corrección. Aquí este factor de crecimiento no es solamente del 20%. Les había dicho del 20 al 40, ¿no? Perdón, del 20 al 30, y es del 20 al 40%. Es del 20 al 40%. El factor de crecimiento para el cálculo del volumen es del 20% al 40%. ¿Ya? Del 20 al 40%. Bien, no sé si ahora sí tienen alguna pregunta. ¿Cómo es ese rango que establece que es para ver la totalidad del acumulador? Sí, para ver el volumen total del acumulador, lo que hacemos nosotros es sumar los volúmenes, ¿no es cierto?, de consumo de cada cilindro, ¿no es cierto?, de cada cilindro, de cada actuador. Entonces nosotros ya sabemos sacar cuál es el volumen que consume, por ejemplo, un cilindro de doble efecto, un cilindro de simple efecto. Entonces sacamos los volúmenes, ¿no es cierto? Y a ese volumen total le sumamos un factor de crecimiento que es del 20 al 40%. ¿De qué depende ese factor de crecimiento? Ese factor de crecimiento va a depender mucho de la proyección que tenga la fábrica. Entonces, si por ejemplo la fábrica es una fábrica de un proceso bastante cerrado, digamos que es un proceso donde simplemente se sirve para poner tapas en las botellas de Coca-Cola, por ejemplo, poner sellos en las botellas de Coca-Cola. Entonces, y no vamos a en el futuro no vamos a incrementar más, ¿no es cierto? Entonces simplemente pondremos un 20%, pero si por ejemplo nosotros tenemos procesos donde, qué sé yo, aplastamos, puede ser para aplastar cartones, cilindros para aplastar cartones, para aplastar latas también, de reciclaje. Y con el tiempo nosotros esperamos implementar 3 líneas más, entonces vamos a ir subiendo un poco más de acuerdo a la proyección que tenga la fábrica, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí. Sí. Ya. Bien. Creo que eso sería todo con respecto a al depósito principal y a los acumuladores intermedios. Ahora, eh, ¿cómo nosotros decidimos cada cuánto nosotros debemos poner acumuladores intermedios? Nosotros tenemos dos conceptos dos conceptos de diseño para decidir los acumuladores intermedios cada cuánto nosotros debemos ponerlos. El acumulador intermedio debe ir
cuando hay mucha fluctuación, es decir, cuando hay mucha caída de presión, como lo estaba dibujando aquí, ¿no es cierto? Entonces, para corregir esta caída de presión, voy a borrar esto, voy a volver a hacer. Entonces voy a suponer que sin acumuladores intermedios, la gráfica se vería algo así. La gráfica se vería algo así. Comienza a descender y otra vez se prende el compresor, otra vez desciende, se prende el compresor, otra vez desciende, se prende el compresor, ¿no es cierto? Y se vería así, fluctuaciones bastante fuertes. Entonces, cuando yo coloco los acumuladores intermedios, lo que va a hacer es suavizar estas fluctuaciones de presión. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una pequeña fluctuación y otra vez vuelve, una pequeña fluctuación y otra vez se mantiene, una pequeña fluctuación y otra vez se mantiene. Así es como yo tengo los acumuladores intermedios. Entonces, cuando yo tengo demasiada fluctuación, debo considerar poner un acumulador intermedio. ¿Ya? Entonces, para ver cada cuánto o cuántos acumuladores debo poner, yo debo monitorear la fluctuación de presión. ¿Listo? Bien. Falta un objetivo más de los acumuladores intermedios. Y es que el acumulador intermedio, estos acumuladores intermedios me ayudan, ¿no es cierto? Cuando digamos que estamos a mitad de un proceso, ¿no es cierto? A mitad de un proceso que no se puede detener y de repente se fue la luz, ¿no es cierto? Entonces, el aire comprimido que tengo aquí más el aire comprimido de los acumuladores intermedios me ayudan a poder terminar un proceso, ¿no es cierto? Para que no se quede a medias, no se eche a perder un tipo de producto. Entonces me ayudan a terminar un proceso y hace que pueda otra vez tener, la energía eléctrica y pueda mantener los circuitos neumáticos en marcha. Bien, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, hija. Bien, voy a ir borrando para pasar al siguiente tema. Bien. Y ese colector último, el que está, por ejemplo, de condensación, que Este de aquí, sí, ya. ¿Qué pasó? ¿qué es específicamente condensación del aire o para reducir la presión? Condensación del aire. Del agua, perdón. Del agua en el aire. No, es como quien dice, purificar más o Ujú, liberar residuos. correcto. Siempre se recomienda poner colectores de condensación. Porque, a ver, queramos o no, por ejemplo, aún en nuestro medio es peor todavía, porque estamos en un medio húmedo. Entonces, la humedad puede llegar hasta el 90%. Ustedes saben que la humedad son partículas de agua en el aire. Entonces, la humedad puede ser bastante alta en este medio tropical, en la zona de la Amazonía. Entonces, tenemos humedades que pueden llegar hasta el 90%, ¿no es cierto? Y a veces un poco más. Pero si tenemos humedades en el 90%, es difícil que toda esa humedad se quede en la unidad de mantenimiento.
Recuerden que en la unidad de mantenimiento nosotros ya tenemos una trampa de agua, ¿no es cierto? Un condensador de agua, pero es difícil que toda esa humedad se quede ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En los compresores también tenemos un pequeño condensador, ¿no es cierto? Y cada cierto tiempo nosotros tenemos condensadores de agua con la intención de que el agua, ¿no es cierto?, se concentre aquí y cada cierto tiempo nosotros podamos abrir esta llave y sale agua con aire. O sea, es decir, sale agua, pero al mismo tiempo la misma presión del aire es la que empuja el agua, ¿no? Pero aquí se acumula, se atrapa el agua. Bien, bueno, eso era lo que, lo que les decía, las tres, los tres objetivos de los acumuladores intermedios es evitar arranques continuos del motor, del compresor, las fallas eléctricas, lo que les explicaba, si un proceso tengo a la mitad y se fue la luz, entonces, o por alguna falla eléctrica saltó un breaker, los acumuladores me ayudan a terminar el proceso, ¿no es cierto? Y poner en un punto seguro, ¿no es cierto? Mi proceso para que después pueda arrancar tranquilo sin ningún problema. Y compensan fluctuaciones de presión, justamente las tres cosas que les había mencionado. Este volumen lo vamos a dejar como lo expliqué antes. Lo vamos a dejar como lo expliqué antes, con un factor de crecimiento del 20 al 40%, ¿ya? Bien, vamos a la red de distribución, ¿ya? Vamos a la red de distribución. Entonces, primero que todo, en la red de distribución, ¿no es cierto? Yo voy a tener en este punto, yo voy a tener mi depósito principal, ¿ya? En este punto voy a tener mi depósito principal. Entonces, una forma bastante útil para mantener mi presión es poner acumuladores en forma paralela. Ustedes saben que la presión es sinónimo o es analogía, perdón, no es sinónimo, es analogía del voltaje. Entonces, la pregunta, ¿el voltaje en paralelo se mantiene o se divide? Señorita Mayra. Repítame la pregunta. El voltaje en paralelo ¿El voltaje en paralelo se mantiene o se divide? se mantiene. Se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago con la presión? La presión en paralelo se mantiene. Entonces, miren, cuando yo tengo una fábrica que es demasiado grande, ¿no es cierto? Hablemos de, de metros, de más de 10 metros de ancho, de largo, perdón, o de ancho, ¿no es cierto? De tuberías, digamos así, tuberías de más de 10 metros, ¿no es cierto? Fábricas, incluso más de 5 metros de tubería, de esta tubería, supongamos que tiene 5 metros o más, ¿no es cierto? La caída de presión que presentan estas tuberías ya es considerable. Solamente la caída de presión de las tuberías ya son considerables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ponemos acumuladores intermedios en forma paralela, en cada esquina, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la presión se mantenga constante en cada punto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener prácticamente, voy a tener 6 bares que salen de aquí, ¿no es cierto? 6 bares que salen de aquí. En este punto voy a tener 6 bares de presión. En este punto voy a tener 6 bares de presión. En este punto voy a tener 6 bares de presión, ¿no es cierto? Y en este punto voy a tener 6 bares de presión. ¿Qué es lo que me va a asegurar que yo tenga 6 bares de presión y que la caída en cada punto, la caída de la tubería, la caída de presión en la tubería, no se note? Eso me va a asegurar estos acumuladores intermedios conectados en forma paralela.
¿Sí está entendido? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, em, esta forma de distribución, ¿no es cierto? Que nosotros vemos aquí, que es un cuadrado con líneas transversales, ¿no es cierto? Donde nos conectamos a la presión, perdón, a las tuberías principales por medio de estas líneas transversales. Esta se conoce como distribución a modo parrilla, ¿no es cierto? Y esto está diseñado para cubrir todos los espacios que puedan darse dentro de una fábrica. Ahora, en estos puntos, ¿no es cierto? El diámetro principal está en estas tuberías de aquí. Aquí está el diámetro principal. Este es el diámetro más alto, ¿no? Este es el diámetro principal o el diámetro más grande, ¿no es cierto?, de las tuberías. ¿Ya? Este es el diámetro principal, el diámetro más ancho, digamos, la tubería más ancha. ¿Ya? También en las tuberías principales, ¿no es cierto?, que son estas de aquí, son las tuberías principales. Estas tuberías principales vienen hechas de metal, en su mayoría vienen hechas de metal. Principal son de metales, ¿no es cierto? Es de metal, ¿ya? ¿Con qué objetivo es de metal? El objetivo de que sea de metal es porque estas tuberías van a tener mayor cantidad de flujo, es decir, por aquí va a circular más flujo. Entonces, como circula más flujo, voy a tener más exigencia sobre la tubería. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito que sea un poco más resistente estas tuberías, ¿no es cierto? Ahora, incluso esta tubería de aquí pertenece a la red principal. Estas tuberías de aquí también pertenecen, vamos a ver. Les decía que las tuberías principales es todo donde se encuentra en modo parrilla, es decir, tanto el rectángulo que tengo así alrededor, el anillo rectángulo que tengo alrededor, como estas pequeñas secciones transversales, ¿no? Así. Todo esto, ¿no es cierto?, son tuberías principales, ¿ya? Estas tuberías principales se recomienda que sean de acero. ¿Por qué se recomiendan que sean de acero? Porque tienen más cantidad de flujo, es decir, por aquí va a circular el flujo que vamos a tener por aquí, más el flujo de acá, ¿no es cierto?, más el flujo de acá, más el flujo de todas las tuberías que se conectan, ¿no es cierto?, a estas, vamos a tener circulando por estos puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Más caudal, más flujo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener mayor exigencia en estas tuberías de aquí, ¿ya? En estas tuberías principales. Entonces, mucho ojo. La tubería principal es todo el rectángulo que se encuentra alrededor con los 4 acumuladores intermedios en cada punta, más esas secciones transversales que dan la idea de un modo parrilla, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la conducción secundaria? La conducción secundaria son las conexiones que se toman desde este punto de conexión principal directamente hacia los dispositivos neumáticos, ¿ya? Hacia los dispositivos neumáticos. Ahora, una vez que ya tenemos aquí asegurado los seis bares de presión, ¿no es cierto? En todos estos puntos, ¿no es cierto? Que ya no hay caídas de presión. Aún después en la sección, en la conducción secundaria se pone un acumulador, otro acumulador intermedio. ¿Por qué? Porque depende los dispositivos neumáticos que yo vaya a activar, ¿no es cierto? Van a haber fluctuaciones de
presión. Entonces, para eliminar estas fluctuaciones de presión, pongo otra vez un acumulador intermedio. Ahora, estos acumuladores intermedios de aquí, los que están en las 4 puntas, ¿no es cierto?, me ayudan a evitar la caída de presión que yo puedo tener por conducción, es decir, la caída de presión por las tuberías. Me ayudan a mantener los 6 bares en la tubería principal, ¿no es cierto? Pero estos acumuladores intermedios me ayudan a mantener la presión, ¿no es cierto?, por las caídas que pueden generar los cilindros neumáticos, ¿ya? Que de hecho los cilindros neumáticos van a generar caídas de presión. Entonces, ¿cómo voy a minimizar o cómo voy a eliminar un poco la fluctuación de caídas de presión? A través de un acumulador intermedio, el cual ya se conecta directamente a los cilindros neumáticos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos evitar en estos puntos de aquí? En estos puntos de aquí nosotros tenemos racores. Tenemos racores y tenemos codos, ¿no es cierto? Los racores son uniones. Por ejemplo, aquí va a haber un racor, ¿no es cierto? Es decir, una unión, porque tengo este tubo principal, ¿no es cierto? Bueno, tengo este tubo y este tubo se une al otro tubo horizontal, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una unión, por lo tanto hay un racor. Aquí hay otro racor, aquí hay otro racor, aquí hay otro racor. Todo donde haya uniones de tuberías van a haber racores, ¿no es cierto? Van a haber racores. Entonces, cuando yo tengo un racor, ¿no es cierto?, que hace que disminuye la sección, es decir, pasa de una tubería grande a una tubería pequeña de manera brusca, yo ahí tengo caídas de presión. Ahí hay caídas de presión. Cuando tengo racores que pasan de una tubería de un diámetro considerable a una tubería pequeña, de un diámetro pequeño, ahí tengo caídas de presión. Otro lugar donde tengo caídas de presión y lo que tengo que evitar es poner codos, ¿no es cierto? Los codos están aquí. Codos están aquí. Todas las dobleces son codos. Codos demasiado cerrados, ¿no es cierto? Codos demasiado cerrados producen caídas de presión, ¿ya? Codos demasiado cerrados que producen caídas de presión. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Cómo yo sé qué tamaño de tubería debo poner? El tamaño de tubería que yo debo poner está directamente o es directamente proporcional al caudal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un caudal aquí sumamente alto, ¿no es cierto? Digamos que voy a tener un caudal. Pónganme en atención a lo que les voy a explicar. Digamos que yo tengo un caudal de 5 litros 5 litros por minuto, ¿no es cierto? 5 litros por minuto. Tengo un caudal de 5 litros por minuto. Entonces, si yo pongo una tubería de un diámetro bastante alto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? El caudal va a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero la velocidad con la que circula el caudal o el aire dentro de la tubería, como la tubería tiene un diámetro mayor, la velocidad es baja. Pero se cumple esto, ¿no? 5 litros por minuto. Ahora, ¿qué pasa si yo reduzco el diámetro? Si yo pongo un diámetro bien reducido, bien pequeñito, pongo un diámetro pequeño, ¿qué es lo que yo hago? Se tiene que cumplir esto, por lo tanto, lo único que se hace es subir la velocidad. Aumento la velocidad, ¿ya? Entonces, el caudal sigue siendo 5 litros por minuto, ¿no? No cambia, o sea, es el mismo caudal, no cambia, sigue siendo 5 litros por minuto, pero lo que sí cambió fue la velocidad. Si yo pongo un diámetro más grande, la velocidad es baja. Si yo pongo un diámetro más pequeño, la velocidad tiene que ser alta para cumplir los 5 litros por minuto. Ahora, ¿cuál es la velocidad? La velocidad a la que debe circular el aire por dentro de las tuberías es de 6
a 10 metros por segundo. De 6 a 10 metros por segundo. Esa debe ser la velocidad con la que debe circular el aire, ¿ya? ¿Por qué no debe circular a menos y por qué no debe circular a más? ¿Qué pasa si circula a más velocidad? Si circula a más velocidad, el aire que pasa por aquí, ¿no es cierto? Va a pasar bastante rápido, ¿no es cierto? Bastante rápido. Y lo que va a hacer es generar una fricción entre la tubería y el aire. Al generarse una fricción, el aire comienza a calentarse ¿Una fricción contra qué dijo? contra la tubería. Ay, Ajá, contra la tubería. Entonces, cuando el aire va más rápido, se genera una fricción contra la tubería y el aire comienza a calentarse. ¿Cuál es el enemigo de los sistemas neumáticos? Las variaciones de temperatura. Nosotros no queremos variaciones de temperatura en el aire comprimido. ¿Por qué? Porque variaciones de temperatura nos dan una presión falsa. Es decir, si el aire se comprime, ¿no es cierto? Nos puede estar dando un bar más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como el sistema está todo monitoreado acá, ¿no es cierto? Automáticamente está monitoreado para mantener 6 bares, nos comienzan a dar una presión falsa porque hay un sobrecalentamiento del aire internamente. Pero cuando el aire llega acá, ¿no es cierto? Ya no llegan los 6 bares, sino que ya acá ya se enfrió, ¿no es cierto? En estos depósitos se llega y se enfría, ¿no es cierto? Y como se enfrió en este depósito, acá ya no llega a los 6 bares que necesita mi cilindro, no llega a los 6 bares. Llega a 5.5, ¿no es cierto? Llega a 5, ¿no es cierto? Entonces comienza a llegar 5, lo cual es bastante perjudicial porque todos mis sistemas neumáticos están, perdón, todos los sistemas neumáticos están diseñados para funcionar con 6 bares, ¿no es cierto? O hasta 8 bares, pero en su presión nominal 6 bares. Si se quiere menos presión, se tiene que poner una válvula reguladora de presión, pero nunca bajar la presión directamente del depósito o en las tuberías, como lo estamos viendo aquí. Entonces, ese es el problema si yo tengo una velocidad demasiado alta, que se produce fricción, la fricción produce temperatura, la temperatura produce una falsa presión y la falsa presión tiende a afectar el funcionamiento o el rendimiento neumático, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si es menos de 6? La única, el único inconveniente con menos de 6 bares, el único inconveniente con menos de 6 bares, perdón, con menos de 6 metros por segundo, es que tendríamos que poner tuberías demasiado grandes, y al poner tuberías demasiado grandes, los racores o las uniones van a ser bruscas y se va a producir caídas de presión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una tubería que es demasiado grande, ¿no es cierto? En este punto tengo una tubería que es demasiado grande, pero ya en este punto ya pongo una tubería de menos diámetro, de menos sección, ¿no es cierto? Más pequeña. Aquí ya pongo una tubería más pequeña. Aquí hay una caída de presión. En este punto hay una caída de presión. Y después vengo acá y otra vez pongo otro racor, ¿no es cierto? Que es más pequeño todavía. Aquí hay otra caída de presión. Entonces, esas caídas de presión, ¿no es cierto? Van a ir afectando al funcionamiento del este. Entonces, lo que tengo que hacer es que este diámetro, ¿no es cierto? Sea el mismo que este diámetro de acá, ¿no es cierto? Y que el diámetro de aquí y acá no tenga mucha variación, es decir, que sean casi similares. Este diámetro que ya va directamente a los actuadores, este puede ser más pequeño. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay caídas de presión por disminuir el diámetro, porque el aire sale desde un acumulador. Aquí sí hay caídas de presión porque el aire viene, está circulando y aquí hay una estrangulación o hay una reducción del diámetro de la sección por donde pasa el aire. Entonces ya hay una caída de presión. Hay otra caída de presión. Pero aquí no hay caída de presión porque el aire está almacenado aquí en este acumulador intermedio y de aquí sale a los actuadores. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? em, ¿No?
Ya. Este del acumulador intermedio ya es la parte donde ya que se distribuyen los dispositivos que están conectados, ya. Este acumulador intermedio es el acumulador que ya provee presión a los actuadores. Eh, entonces, como que decía la última etapa de purificación del aire, algo así. Así es, ajá. Ay, Es la última etapa. Entonces, bien, entonces vamos a... Entonces, bueno, hasta ahí. Otra cosa importante es que la caída de presión, mucho ojo, la caída de presión, ¿cierto? La caída de presión no debe ser superior, la caída de presión debe ser menor o igual al 5% de la presión, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hablamos de esa caída de presión, antes de explicar, la caída de presión debe ser menor o igual al 5%. Hablamos de solo en las tuberías, ¿no es cierto? En las tuberías. Entonces, para nosotros decir que nosotros tenemos para que nosotros tenemos un buen diseño, ¿no es cierto? La caída de presión que hay en estas tuberías desde este punto de aquí, ¿no es cierto? Hasta este punto de aquí, ¿no es cierto? Donde ya llegan los actuadores, no debe ser mayor al 5%. Entonces, si aquí hay 6 bares, ¿no es cierto? Si aquí hay 6 bares, señorita Romo, ¿cuánto mínimo debe haber aquí? Si aquí entra 6 bares, ¿no es cierto? ¿Cuánto mínimo debe llegar acá? ¿En el otro cilindro? No en el otro cilindro, en el único cilindro que acabo de marcar. Igual 6 bares. No, 5. no. A ver, les explico otra vez. La caída de presión, para que mi sistema esté bien hecho, ¿no es cierto? Dice que no debe ser mayor al 5%. Entonces, yo mido la presión aquí y la presión acá y no debe superar el 5%. Entonces, si aquí yo ingreso 6 bares, ¿cuánto mínimo debe estar acá para que sea válido? Unos No 5. unos, calculen, no unos. 3 más o menos. No unos, calculen por favor. 5.7 entonces. Ujú. Muy bien, 5.7. 5.7 bares. Es la mínima caída de presión, o sea, lo mínimo que tiene que llegar. Obviamente si llega más, si llega a 5.8, si llega a 5.9 está bien. Pero lo mínimo que tiene que llegar es 5.7, ¿ya? Es decir, 5%, ¿no es cierto?, de 6 bares se perdió en esta conducción. En toda esta conducción de aquí, en toda esta conducción, desde que el aire vino por aquí, pasó por aquí, así, y llegó hasta acá, debe ser mínimo 5.7. ¿Qué pasa si es menos? Entonces, mi sistema está mal diseñado. O sea, es ineficiente, ¿ya? Es ineficiente. Entonces, la caída de presión solamente en conducción del aire debe ser no mayor al 5%. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Sí estamos claros? Entonces el actuador trabajaría normalmente con estos 5.7. En la vida real, nosotros vamos a tener un manómetro por aquí, ¿no? Entonces solamente vamos a controlar que lleguen 5.7 o mayor. Pero en cálculos siempre vamos a obviar esa pérdida y vamos a trabajar con 6 bares. Siempre en cálculos, 6 bares. ¿Ya? Entonces en cálculos siempre trabajamos con 6 bares, ¿no es cierto? Pero en la vida real sabemos que cuando ustedes ya estén trabajando, la presión no debe ser, la caída de presión en las tuberías no debe ser mayor al 5%. ¿Ya?
¿Sí estamos claros? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, antes de pasar al último tema? ¿No? Señorita Janet, Lady, Lilibet, Mayra, William y Tony, ¿está claro? Sí, Inge. Sí, Sí, Inge. Muy bien. ¿Sí? Ya. Ese que, o sea, la caída de presión hace en cuenta todos los acumuladores que están en dicho sistema o solo alguno en específico. Todos. La caída de presión se cuenta desde este punto, ¿no es cierto?, donde me entrega el depósito principal, que ahí me entrega 6 bares, hasta la toma del acumulador. Perdón, la Ya, toma del los actuador. dispositivos. Ajá, ahí se cuenta. Entonces, se cuenta el aire. ¿Qué pasaría si no tuviera estos acumuladores, no? Si no tuviera estos acumuladores, la caída de presión sería fatal, sería de 1 o 2 bares. ¿No es Entonces cierto? los acumuladores serían como un restablecedor de la presión para que no caiga tanto. Justamente eso es lo que estábamos explicando, ¿no? Entonces dice, compensan fluctuaciones de presión. Ya. Ya. Entonces, bien. Entonces, la última cosa, ¿no es cierto? Es que desde el depósito em, hasta el último punto, ¿no es cierto? Desde el depósito hasta el último punto, esta tubería no tiene que ir recta, ¿no es cierto? Estas tuberías no van rectas, sino van inclinadas. Van inclinadas. ¿Qué quiere decir que van inclinadas? Quiere decir que tiene una pequeña pendiente, es decir, van hacia abajo, ¿no? O sea, es decir, van inclinadas hacia acá, así, inclinadas, ¿no? Igual acá, se inclinan, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo también de que la gravedad ayude en su transportación, ¿no? Entonces, esto ayuda a que por gravedad del aire, el aire fluya, ¿no es cierto? Entonces, no tenga que vencer una gravedad, sino que la gravedad ayude a que el aire fluya de una mejor manera. Ahora, ¿cuál debe ser esta pendiente? Esta pendiente debe ser mínima, de 1 al 3%. No debe ser más, ¿no? Entonces, ¿cuánto es una pendiente del 1 al 3%? Es una pendiente bastante baja. Es decir, M va a ser igual, ustedes que ya saben de pendiente, pendiente cero, ¿no es cierto? Es una línea recta, una línea horizontal perfecta, ¿no es cierto? Así, perfecto. Mientras que pendiente de 1 al 3%, vamos a poner del 3%, ¿no es cierto? Va a ser 0.03. Es decir, la misma línea, pero con una pequeña pendiente bien mínima, ¿no es cierto? Bien mínima, ¿ya? Con una pequeña caída, ¿ya? Eso quiere decir una pendiente del 1 al 3%, es decir, una caída bastante pequeñita, ¿no es cierto? Bastante sutil. Bien, ahora sí, no sé si tengan alguna otra pregunta para pasar a la siguiente diapositiva. ¿No? Bien, veamos. Ok. Dice, para estimar la sección en las tuberías se debe estimar el caudal circulante, ¿no es cierto? Lo que les decía. ¿Por qué el caudal es necesario? Porque depende del caudal para nosotros saber cuál es el diámetro del... sí, depende del caudal para nosotros saber cuál es el diámetro en la que el aire va a circular
a una velocidad de 6 a 10 metros por segundo, no más ni menos, ¿no? Las pérdidas de presión, la presión de trabajo, las estrangulaciones como son codos y racores, ¿no es cierto? Y la longitud de la tubería. Entonces, todo eso, todas estas los 5 puntos, ¿no es cierto?, son necesarios para calcular cuál debe ser la sección de tubería. Y hay una manera bastante fácil, ¿no es cierto?, en la que nosotros vamos a calcular la tubería, la sección de la tubería. Entonces, ¿cuál es esa manera en la que nosotros vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ir dibujando con otra línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? La mejor forma de calcular el diámetro de las tuberías es utilizar los ábacos, ¿no es cierto? O estos pequeños, no pequeños, estos gráficos, ¿no es cierto? Que nos proporcionan los propios fabricantes, ¿no es cierto? Entonces, esta es una manera fácil y rápida de determinar la sección de la tubería necesaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el diámetro necesario teniendo en cuenta la longitud de la tubería, el consumo del aire, ¿no es cierto?, de toda la fábrica o industria y sumar las posibles ampliaciones, ¿no es cierto?, la presión de trabajo, las caídas de presión en la red. Y después vamos a calcular el equivalente tomando en cuenta las pérdidas que ocasionan los racores, los metros de longitud, los codos, ¿no es cierto? Entonces, al final vamos a tener un diámetro específico de tubería. Entonces, primero vamos a ubicarnos en esta escala A. En esta escala A nosotros tenemos la longitud estimada de la tubería. En la escala A nosotros tenemos la longitud estimada de la tubería en metros. ¿Ya? En la escala B nosotros tenemos, en esta escala B, nosotros tenemos el caudal del aire que se supone que va a ser consumido, ¿no es cierto? Que por cierto, el caudal del aire también es fácil calcularlo. ¿Cómo calculamos nosotros el caudal del aire? Antes de seguir, solamente lo voy a explicar así. Antes de seguir, para calcular el caudal del aire, ¿no es cierto? El caudal estimado del aire, nosotros vamos a calcular ya, nosotros vamos a calcular el caudal del aire, nosotros vamos a calcular teniendo los caudales, ¿no es cierto? Los caudales de cada cilindro, el caudal del cilindro 1 más el caudal del cilindro 2 más el caudal del cilindro 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, todos los caudales, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar todos los caudales y eso nos va a dar un caudal total, ¿ya? Ese caudal total es el caudal estimado, pero en metros cúbicos por hora. Ya en este caso nosotros tenemos el caudal en metros cúbicos por hora. En el punto C o en el eje C, ¿no es cierto? Aquí, nosotros lo que vamos a hacer es una línea de referencia para las combinaciones anteriores, para la combinación de tubería, de longitud de tubería por más caudal. Entonces aquí solamente va a ser un eje de referencia, por eso no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna unidad, ninguna marca, porque va a ser una tubería una línea de referencia, ¿ya? En la escala D, nosotros vamos a tener el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro interior de la tubería. En esta escala D nosotros vamos a tener el diámetro interior de la tubería. Este diámetro sí está dado en milímetros. De hecho, este diámetro es el diámetro que nosotros queremos calcular, ¿no? Es el diámetro que nosotros queremos calcular. Este es el diámetro en milímetros. En la escala o en el eje E, nosotros tenemos la presión. Aquí tenemos la presión en bar, ¿no es cierto?
la presión en bar. Esta escala va a variar de acuerdo a los fabricantes, ¿no? Entonces, casi siempre vamos a nosotros a trabajar 5, 6, 7, hasta 8, posiblemente hasta 10, pero hasta 8 es lo normal en bares, ¿no? Presión nominal 6, hasta 8, 5 es lo correcto. Y en la escala G, ¿no es cierto? En la escala G, nosotros vamos a tener la caída de presión en bar, ¿ya? La caída de presión en bares. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, antes de seguir, voy a borrar lo que acabo para pasar a la siguiente diapositiva. Solamente grábense este cuadro. Esto es lo que acabo de explicar. Ya, aquí vamos a ubicarnos aquí, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Una válvula de cierre. Tenemos un racor acodado, un racor en T y un reductor, ¿ya? Antes de pasar, me gustaría mostrarles ya. Estos son lo que nosotros llamamos racores, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un racor acodado, no sé si se puede ver. Vamos a ver si se abre acá. Ya. Aquí nosotros tenemos, miren, racores acodados, racores, bueno, estos es múltiples racores, ¿no es cierto? Pero los más utilizados son racores acodados. Voy a poner esto. Racores acodados, ¿no es cierto? Diferentes tipos de racores. Y racores en T, ¿ya? Racores acodados, racores en T. Aquí nosotros tenemos reductores de diámetros. Miren, reductores de diámetros. Aquí nosotros tenemos, bueno, esta es una unión, es un racor que une una tubería metálica con una tubería plástica, ¿no es cierto? Con una tubería plástica, igual acá, igual acá. Siempre nosotros vamos a tener estos racores, por ejemplo, cuando pasan de metal a plástico, vamos a tener una reducción del diámetro o de sección, ¿ya? Reducción del diámetro o sección. Entonces, eso quería mostrarles antes de pasar. Ahora, nosotros, entre los elementos principales, nosotros tenemos una válvula de cierre, un racor acodado, un racor en T y un reductor, ¿no es cierto? Los principales, ¿ya? Ahora, de acuerdo al diámetro de la tubería, ¿no es cierto? Si el diámetro, por ejemplo, es de 25, 40, 50, del diámetro en la tubería, nosotros vamos a tener el equivalente de esto en metros, ¿ya? Eso quiero que me entiendan muy bien. ¿Por qué? A ver, cuando nosotros hablamos de una tubería que está dimensionada en metros, cuando hablamos de una tubería que está dimensionada en metros, hablamos de que los metros, ¿no es cierto?, ya producen una caída de presión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sacamos el equivalente de una válvula de cierre, ¿cuántos metros? Pues la caída de presión de una válvula de cierre, ¿cuántos metros de caída de presión representa? ¿Ya? Entonces, simplemente es una equivalencia para que nos ayude. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una válvula de cierre con una tubería de 25 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Esa válvula de cierre representa 3 metros de tubería. En caída de presión, obviamente, ¿no? Es la equivalencia en caída de presión. Por ejemplo, si nosotros tenemos la misma válvula de cierre, pero con un diámetro de 100 milímetros, ¿no es cierto?, de tubería,
los metros de caída de presión de esa válvula de cierre serán 15. Ese es el equivalente, ¿ya? Lo mismo del racor acodado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos un racor acodado con una tubería de 25 milímetros, ¿no es cierto? Un racor acodado con una tubería de 25 milímetros, la equivalencia será 1 metro. Pero si nosotros vamos aumentando el diámetro de la tubería, por ejemplo, en 100 milímetros, el equivalente en longitud de tubería será 6 de un racor acodado. Entonces, ¿qué nos ayuda esta válvula? La equivalencia en la longitud de tubería. Es decir, por ejemplo, sería algo así, ¿no? Por ejemplo, esta válvula de cierre, ¿no es cierto? Vamos a ponernos aquí. Esta válvula de cierre en una tubería de 100 milímetros, ¿no es cierto? Produce una caída de presión igual que una tubería de 15 metros de largo de 100 milímetros, ¿no es cierto? Es la misma caída de presión. Por eso dice equivalencia en tubería en metros, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí está entendido? Sí. ¿Sí? Los demás, por favor, si me ayudan. Entonces, eso quiere decir la presión que puede transistar o cómo, el volumen que puede. No hablamos de presión ahorita, no estamos hablando de presión, estamos hablando de la de la equivalencia en pérdidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una válvula de cierre en una tubería de 100 milímetros, solo aquí ubiquémonos, ¿ya? Produce la misma pérdida que 15 metros de tubería. Eso es lo que quiere decir. Esta válvula de cierre, ¿no es cierto? Produce la misma caída de presión que 15 metros de tubería. ¿Ya? Sí está entendido. Y así todo lo demás. Por ejemplo, el racor acodado, ¿no es cierto? Produce, ¿no es cierto? La misma caída de presión que 6 metros de tubería. El racor en T produce la misma caída de presión que 11 metros de tubería. Así es como se... Ah, ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora sí, con eso vamos a ver. Vamos a ver que una instalación, ¿no es cierto? El cual tiene 25 metros cúbicos por hora, digo por minuto, ¿no es cierto? Contando los incrementos futuros, es decir, ya está puesto aquí un 20% posiblemente de incrementos futuros. Tiene una longitud de red de 300 metros, ¿ya? Tiene una longitud de red de 300 metros. Para la instalación se necesitan 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores, ¿no es cierto? 5 reductores. Dice, se admitirán pérdidas de presión de 0.2 bares y la presión de servicio será de 6 bares, ¿ya? Entonces, ahora sí, con lo que hemos visto, vamos al gráfico, ¿ya? Entonces, primero, tenemos que, a ver, la línea A es la longitud de la tubería, entonces estamos en 300, ¿no es cierto? Entonces tenemos 300 metros de longitud. Entonces nos ubicamos aquí en 300. Nos ubicamos aquí en 300, ¿no es cierto? Justo aquí es 300, ¿no es cierto? 300 metros de longitud, ¿ya? Dice que tiene un consumo de aire, ¿no es cierto? Consumo de aire de 25 metros cúbicos por minuto. Entonces, 25 metros cúbicos por minuto. Transformemos, por favor, 25 metros cúbicos por minuto a horas. ¿Cuánto es 25 metros cúbicos por hora? ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Tenemos 25
metros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Y lo vamos a transformar a horas. $60 minutos es una hora. Por lo tanto, 60 por 25 es obviamente 1500 metros cúbicos por hora. ¿No es cierto? Metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces, me ubico en 1500. ¿Dónde está 1500? Está justo aquí. ¿Ya? Una vez que ya ubiqué los dos puntos, ¿qué es lo que hago? Trazo una línea recta, ¿no es cierto? Trazo una línea recta hasta intersectar en la línea C, en el eje C, ¿ya? Ahora me vengo acá. Me dice que las pérdidas, ¿no es cierto? Van a ser de 0.2, entonces otra vez ubico aquí en 0.2. Inge, pero ahí no está 200 y no es 1500. Dice 300 metros de tubería, ¿no es cierto? Entonces aquí está 300. Aquí está 200, William. Acá es 1500, entonces marco 1500, ¿no? 1000 está aquí, 1500 está aquí. Recuerden que este es un ábaco, es un gráfico que nos da Es de abajo para arriba. el fabricante. Aquí dice 100, 200, aquí es 300, 400. Bueno, es un gráfico que nos da, este es 500, ¿no es cierto? De aquí a acá hay, ahí vamos a ver, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Aquí en la mitad hay una línea, 1500, 2000, ¿no es cierto? Y aquí viene 3000, 4000, 5000. A ver, no, aquí vendría 2000, 2500, 3500, 4500 y 5000. Vendría así, ¿no? O sea, es una escala que nos da el fabricante. Entonces, justamente aquí está 1500, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago una vez que ya marqué 300 y 1500? Uno los dos puntos, ¿ya? ¿Hasta qué? Hasta intersectar en el eje C. Muy bien, una vez que intersecté en el eje C, vengo acá, ¿no es cierto? Me dice que se va a aceptar pérdidas de 0.2 bares, ¿no es cierto? Pérdidas de 0.2 bares. Yo puedo poner menos si quiero. Y se va a aceptar 6 bares. Entonces aquí están los 6 bares. ¿Ya? Entonces uno los dos puntos otra vez. Uno los dos puntos otra vez. ¿No es cierto? Listo, ya uní los dos puntos. Y ahora, estos puntos de aquí de intersección, ¿no es cierto? Los voy a marcar con más grandecitos. Estos puntos de aquí, ¿no es cierto? Los voy a unir, ¿ya? Voy a unir los dos puntos. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando uno los dos puntos. Uní los dos puntos y miren, me salió este valor de aquí. ¿Cuánto es este valor de aquí? 100 milímetros. 100 milímetros, ¿no es cierto? Recuerden, eso hice, ¿no es cierto? Sin considerar racores, solamente considerando el diámetro, la longitud de la tubería, el caudal, la caída de presión y la presión de trabajo, ¿ya? No he considerado nada más aún. Aún no he considerado nada más, ¿ya? Entonces, estos 100 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Grábense, 100 milímetros de diámetro. Entonces, una vez que ya tengo los 100 milímetros de diámetro, voy a borrar todo. Y miren lo que voy a hacer. Me vengo acá y me dice que en la instalación se necesitan 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre, 5 reductores, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar, justamente estoy en los 100, ¿no es cierto? Es decir, estoy aquí, miren, estoy en ese cuadrito de aquí, ¿no es cierto? Voy a sacar un nuevo cálculo. ¿De qué? De cuánto me representa eso
en caída de presión, pero en diámetro de tubería. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren, miren, 7 racores acodados, ¿no es cierto? Cada racor acodado, ubíquense aquí, equivale a 6 metros de tubería. Entonces, 7 racores acodados son 6 metros de tubería. Entonces, 7 por 6, 42 metros, ¿no es cierto? De ahí dice 4 racores en T. Los racores en T en 100 milímetros son 11. 11. Entonces, 4 por 11, 44 metros. 2 válvulas de cierre. Las válvulas de cierre, ¿no es cierto? Miren, válvulas de cierre aquí arriba valen 15. Entonces, 15 por 2, 30. 5 reductores, ¿no es cierto? Los reductores es 2.5. Entonces, 5 por 2.5, 12.5. Sumo todos y me da 128 metros. Es decir, estos de aquí, ¿no es cierto? En equivalencia, estos de aquí producen una caída de presión equivalente a 128 metros. ¿Ya? Entonces, estos 128 metros los sumo a los 300. ¿Cuánto me da? 428.5. Entonces, ahora Entonces, sí esa es vengo. la tubería que se necesita. No, no es, a ver, otra vez les explico. Esa es los 128 es lo que puede permitirse lo que es en caída de la pérdida de presión que usted que dijo. No, les explico otra vez. Estos de aquí tienen un equivalente en caída de presión, un equivalente en caída de presión. ¿A qué? A las tuberías en metro, por ejemplo, una válvula de cierre en un diámetro, en una tubería de 100 milímetros, es decir, una tubería gruesita, ¿no es cierto? Gruesa, en una tubería gruesa, ¿no es cierto? Equivale a 15 metros de caída de presión, es decir, 15 metros, ¿no es cierto? 15 metros de tubería, digámoslo así, no sé cómo explicarlo otra vez. Ah, a ver, la caída de presión, vamos a poner así, la caída de presión, ¿no es cierto? La caída de presión que produce una válvula de cierre, ¿no es cierto? Voy a poner caída de presión de válvula de cierre, ¿no es cierto? Es igual a la caída de presión, ¿no es cierto? A la caída de presión que produce 15 metros, a la caída de presión que produce 15 metros, ¿ya? Es igual a la caída de presión que produce 15 metros. Cuando el diámetro, cuando el diámetro es 100 milímetros, ¿ya? ¿Sí me entienden hasta ahí? Cuando el diámetro es 100 milímetros, ¿no es cierto? Hay esa... Cuando el diámetro es 100 milímetros, hay esa equivalencia, ¿ya? Sí. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo único que estoy haciendo? Es sacar una equivalencia, ¿no es cierto? Pero ¿equivalencia en qué? No puedo calcular cuál es la caída de presión, pero sí puedo calcular, sacar que la caída de presión va a ser igual a la caída de presión de estos elementos de aquí, van a ser iguales a la caída de presión de la longitud de tubería. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta tubería, voy a borrar esto. Esta tubería, estos 128 metros de tubería, no existe. No existen estos 128 metros de tubería. No son reales, ¿ya? Estos 128 metros de tubería no son reales. ¿Qué representan estos 128 metros de tubería? Caída de presión. ¿Sí me explico? Ya. Ya, esos 128 metros solo significan caída de presión, no significa una tubería real. ¿Cuál es la tubería real? 300 metros. Miren, aquí me dicen, una instalación de se prevé contando con los incrementos futuros, la longitud de la red se estima en 300 metros. O sea, 300 metros sí hay, pero estos 128 metros, ¿no es cierto? Estos 128 metros
es una equivalencia, ¿no es cierto? Es decir, miren, todo esto, hagámosle bien el círculo. Todo esto de aquí, ¿no es cierto? Va a producir una caída de presión igual que yo tuviera 128 metros. Es la misma caída de presión. Eso es lo que estoy intentando emular. Eso es lo que estoy intentando igualar. La caída de presión que producen todos estos elementos va a ser la misma caída de presión que produce 128 metros. ¿Ya? Entonces, ahora sí, esos 128 metros, ¿no es cierto? Los sumo a los 300. ¿Cuánto me da? 428.5. Ahora regreso a mi gráfico, a mi ábaco original, ¿no es cierto? Y 428, más o menos, vamos a dibujarle con otro colorcito. 428 más, aquí es, miren, aquí es 300, 400, un poquito más abajo de 400, ¿no es cierto? Es decir, por aquí, ¿ya? Ahí está 428. El caudal no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Es el mismo el caudal. Muy bien, entonces voy a trazar la línea desde este punto hasta este punto y ya tengo este punto de aquí, ¿no es cierto? Que es lo que me interesa. Ese punto de aquí, eso es lo que me interesa. Ya lo tengo, ¿no es cierto? Acá no ha cambiado nada, ¿no? Sigue la misma caída de presión y la misma presión, ¿no es cierto? 6 bares. No ha cambiado nada, ¿ya? Como no ha cambiado nada, ¿no es cierto? Se mantiene. ¿Qué es lo que me sirve de esto? Me sirve este punto de aquí, ¿ya? Me sirve ese punto de ahí. Ahora, uno de estos dos puntos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto me dio? Me dio este punto de aquí. 100 y algo. Más de 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me sugiere? Que el diámetro de la tubería, ¿no es cierto? No sea 100. Si ven que antes yo puse 100, que el diámetro de la tubería sea mayor a 100 y menor a 150. Entonces, solo déjenme ver algo. Voy a borrar un ratito. Ya. Listo, bueno. ¿Dónde está? Ya, esa línea, entre estas dos solamente hay una línea. Aquí, hay una línea divisoria aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí es 125. Aquí sería 125. ¿No es cierto? Por aquí debería ser 110, 115, ¿no es cierto? Entonces, más o menos me dice que tiene que ser mayor a 100 y menor a 125 para que se mantenga en una velocidad de 6 a 10 metros por segundo, el caudal, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo la tubería, que es lo que quería, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el diámetro de mi tubería, yo la voy a colocar en 110 milímetros, ¿ya? ¿Cómo la calculé? Con este pequeño ábaco. No apliqué fórmulas, no apliqué nada, simplemente lo calculé con este pequeño ábaco. ¿Sí está entendido? Bien, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quieren que vuelva a repetir? Profe, las líneas gris como que en este cuadro, ¿son referenciales o eran las del ejercicio? La línea gris es la del ejercicio. Yo le borré ahorita, es esta la del ejercicio. Ah, ya. No, las gris, decía yo, las que estaban punteaditas. Ya, esas son la explicación anterior. También es parte del ejercicio. Ah, ya. La primerita para encontrar el diámetro. Exactamente. Ah, Entonces, prácticamente yo hago dos cosas aquí, ¿no es cierto? Primero, con los datos que tengo, Encontrar el diámetro. ¿cierto?
Exactamente, con los datos que tengo, ¿no es cierto? Lo que yo hago es encontrar el diámetro, ¿ya? Encontrar este diámetro inicial, más o menos el rango por donde está mi diámetro. Entonces, por ejemplo, me dicen, yo tengo una longitud de 300 metros, un caudal de 1500, encuentro este punto. Por eso están las líneas entrecortadas, ¿no? Encuentro este punto. Luego tengo una caída de 0.20 bares, ¿no es cierto? Eso lo puedo medir. Y tengo una presión de trabajo de 6 bares, ¿ya? Tengo este punto. Este punto. Con este punto y me da un diámetro de 100. Ahora, con el diámetro de 100 me vengo a esta tablita y digo, a ver, solamente aquí tengo que trabajar. Solamente con estos valores de aquí son los que yo tengo que trabajar, ¿no es cierto? Estos valores de aquí son los que yo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, la válvula de cierre va a valer 15 metros. El racor va a valer 6 metros. El racor en T va a valer 11 metros y el reductor va a valer 2.5. Ah, muy bien. Entonces vengo y hago otra vez un cálculo, ¿no es cierto? Entonces digo, por ejemplo, tengo 7 racores. Los racores valen 6 metros. Miren, el racor acodado vale 6 metros. Entonces 7 por 6, 42. Tengo 4 racores en T. Los racores en T valen 11 metros. Entonces 4 por 11, 44. Dos válvulas de cierre. Las válvulas de cierre valen 15 metros. Entonces 2 por 15. Y reductores valen 2.5, 5 por 2.5. Todo esto me suma 128. ¿Ya? Como les decía, esta tubería de aquí, ¿no es cierto? Los 128 que yo acabo de calcular, no es una tubería real, sino es la caída de presión que se produce en 128 metros de tubería. Mucho ojo, la caída de presión que se produce en 128 metros de tubería. Entonces, estos 128 les suma lo que ya tenía, 300 metros, me queda 428. Ahora regreso acá. Con 428 vuelvo a hacer el cálculo. 428 por 1500 me da este punto. ¿No es cierto? Este punto de acá no ha cambiado, entonces vuelvo a trazar. Y ahora me da que el diámetro que yo debo ocupar, ¿no es cierto? No debe ser 100, sino debe ser mayor a 100, más o menos unos 110, 115 milímetros de diámetro, ¿ya? Así es como yo calculo las tuberías. ¿Listo? Bien, ahora sí me gustaría preguntar,